Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta clase del día de hoy vamos a hacer una breve revisión del primer examen, ya que en la próxima clase tenemos la presentación de los trabajos prácticos. Creí prudente realizar un pequeño repaso de las preguntas y respuestas del examen tomado en la clase anterior. Acá está el modelo del examen. Bueno, constaba de la primera pregunta o primer consigna que pedía una definición y características de la economía. Eh, esa definición, la mayoría la hizo de manera adecuada, otras de manera incompleta. eh, pero bueno, para que tengan entonces una definición, podemos decir que la economía es una ciencia social que estudia cómo las personas y las sociedades administran. Habíamos dicho mucho esto, administran recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Y entre las características podemos mencionar varias. Una de ellas es que es una ciencia social. Estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. También podemos decir que analiza la administración de recursos escasos. Con esos recursos escasos busca satisfacer necesidades humanas. Esas necesidades habíamos dicho que son ilimitadas. Se relaciona con la toma de decisiones. Para eso existe la economía, para administrar los recursos que son escasos, y por eso debe tomar decisiones, ya que existe la escasez. Si no existiese la escasez, no habría necesidad de la economía. Esto viene a responder también, después lo vamos a ver con más detalle, eh, el último punto de la consigna 4. Y por último, podemos decir que, como última característica, está presente en todas las actividades de la sociedad. El segundo punto nos preguntaba cómo se clasifica comúnmente a la economía. Seleccione dos elementos y descríbalos. En las clases grabadas que subí al aula virtual, habíamos visto mínimo cuatro clasificaciones. Una de ellas era eh, dos ramas de la economía, como ser microeconomía y macroeconomía, y por el otro lado, economía normativa y economía positiva. Nos pedía, por un lado, que des- eh, enunciáramos las clasificaciones y por el otro lado, seleccionar dos de esas clasificaciones para poder describirlas. Podemos tomar dos entonces. Por un lado, la microeconomía, que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. ¿Cuáles eran los agentes económicos? Las familias, las empresas y el Estado. Y analiza las decisiones de consumo, producción y precios. Por su parte, la macroeconomía estudia la economía en forma global. Analiza variables como la inflación, el desempleo, crecimiento económico y crecimiento internacional. Vamos ahora al punto número 3, que nos dice, indique la respuesta incorrecta y fundamente. En ese caso, yo durante el parcial les había eh, comentado que fue un error de tipeo en la consigna, ya que faltaba agregarle la S en la consigna. Indique las respuestas incorrectas. Es decir, que cada enunciado tendría por lo menos una o más respuestas que fuesen incorrectas. En el punto 1, las necesidades económicas, la incorrecta en este caso era son las mismas para todos los seres humanos. Y esa es incorrecta porque las necesidades habíamos visto que
no son las mismas para todos los seres humanos. Y ahí había dado el ejemplo de, por ejemplo, no tiene las mismas necesidades Messi que nosotros, por ejemplo. Y en el segundo punto, los recursos naturales. Las incorrectas son creados por el hombre, naturalmente no lo son, provienen de la naturaleza, ya la misma palabra lo dice, recursos naturales. El hombre sí las utiliza, las procesa y produce bienes y servicios con esos recursos naturales. Y por último, son todos renovables. Esa era la segunda incorrecta. Y no, hay una breve clasificación o una de las clasificaciones de los recursos naturales presentan a los recursos como renovables y no renovables. Renovables son aquellos como la energía solar, la eólica, y los no renovables, todos aquellos recursos provenientes, por ejemplo, de los fósiles, por ejemplo, el combustible, el petróleo, etc. Esto era entonces el punto 3. El punto 4. ¿Qué había que hacer en este punto? Bueno, dado los cuatro puntos de esta, del punto 4, había que colocar si el enunciado era verdadero o falso. Y solamente en caso de que ustedes consideren un enunciado falso, ahí tendrían que, em, tenían que justificar o fundamentar, ¿no es cierto?, por qué creían que era falsa. La primera pregunta eh, que nos dice, perdón, el primer enunciado nos dice, cuando hablamos de capital nos referimos a dinero y también a todo aquello que es tangible dentro de la economía. Este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque el concepto de capital en economía son todos aquellos recursos que se utiliza, que la economía utiliza para la fabricación de otros bienes. Por ejemplo, máquinas, herramientas, computadoras, fábricas. No es dinero y tampoco es todo lo tangible. Es simplemente lo tangible referido a las máquinas, herramientas y demás. Ahí hubo una confusión porque bueno, muchos me pusieron que era dinero, muchos me pusieron que era todo aquello tangible, pero en economía acuérdense que es justamente aquello que se utiliza para la producción de otros bienes. El segundo enunciado nos dice los elementos de un sistema económico son los agentes económicos. Hasta ahí perfecto. Los, Uno de los elementos del sistema económico son los agentes económicos. Familias y empresas. Si ustedes colocaban verdadero, yo les tomaba como correcta la información, la de manera verdadera. Eh, y si colocaban falso, bueno, tenían que justificar por qué. Vamos por la parte de verdaderos. Si colocaban verdadero, está bien porque los elementos del sistema económico son los agentes económicos, está bien. Y se nombran dos. Estaría faltando el Estado, pero si lo colocaban verdadero, lo tomaba como bien. Ahora, si colocaban como falso, faltaría el Estado como tercer elemento del sistema económico. El enunciado número 3, los factores productivos o factores de producción son recursos escasos que nos permiten producir bienes y servicios. Y eso es totalmente verdadero, porque justamente los recursos que cuenta o que contamos todos los seres humanos para producir bienes y servicios son, son en este caso recursos escasos. Acuérdense del concepto de economía.
administración de recursos escasos para la satisfacción de necesidades que son ilimitadas. Y el último punto, que algo hablé recién en el concepto de la economía, si no existiese la escasez, no habría razón para la existencia de la economía. Y es totalmente verdadero, porque la razón fundamental, para la existencia de la economía es que existe escasez. Por eso hay que administrar, por eso hay que tomar decisiones para justamente administrar esa escasez, administrar eh, que los recursos son escasos y justamente las necesidades son ilimitadas. Bueno, y el último punto, ¿cuál es la importancia de los sistemas económicos? Y había que seleccionar por lo menos dos sistemas económicos y destacar similitudes y las diferencias entre ambos. Bueno, vamos por parte. ¿Cuál es la importancia de los sistemas económicos? Y bueno, en este caso podemos mencionar que los sistemas económicos son importantes. ¿Por qué? Porque organizan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, permitiendo esto responder a las tres preguntas básicas de la economía, que cuáles eran: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Por eso es importante los sistemas económicos. Nos permiten organizar entonces todos esos puntos que acabamos de mencionar y responder a las tres preguntas básicas de la economía. Y en ese sentido tendrían que elegir dos sistemas económicos. Por un lado, tenemos la economía de mercado, que podemos mencionar el sistema capitalista, y por el otro la economía planificada. Esas diferencias y similitudes de esos dos sistemas económicos las había dado en clase, había desarrollado la economía de mercado, la economía planificada y la economía mixta. Voy a destacar eh, porque están en las antípodas, o sea, son muy contrarias, hay un contraste enorme entre estas dos, entre la economía de mercado y la economía planificada. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, ambos buscan satisfacer necesidades humanas, ambos organizan la producción y distribución de bienes y servicios. Esas son las similitudes. ¿Qué sale de la importancia de los sistemas económicos? Y también podemos mencionar que a veces suena obvio, pero los dos son sistemas económicos, tanto la economía de mercado y la economía planificada. Su objetivo es el mismo, buscan la satisfacción de necesidades humanas. Entonces, por ese lado tienen las similitudes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas económicos? Bueno, por una parte, en la economía de mercado predomina ¿qué cosa? La propiedad privada. A diferencia de la economía planificada, que predomina la propiedad estatal. La propiedad es del Estado, no es del individuo, como la economía de mercado. En cuanto a las decisiones, ¿quién toma las decisiones? Bueno, en la economía de mercado las decisiones las toma el mercado, es decir, la interacción entre la oferta y la demanda. En la economía planificada las decisiones son tomadas por el Estado, o habíamos dicho, el gobierno de turno que está en ese momento a cargo del Estado, o justamente gobernando, porque el Estado somos todos nosotros. El gobierno es simplemente el, el partido político que en ese momento está gobernando. Eh, Podemos decir que existe libre competencia en la economía de mercado y en la economía planificada existe planificación central.
Libre competencia, que quiere decir cualquier individuo que quiera producir, vender, etcétera, puede hacerlo. En cambio, la economía planificada, eso lo decide el Estado. En la economía de mercado, la búsqueda del beneficio económico. Acuérdense que habíamos dicho que en este sentido, ¿qué se buscaba? El beneficio del individuo. A través de la satisfacción del beneficio del individuo se lograba la satisfacción colectiva. En cambio, en la economía planificada hay una búsqueda de igualdad y control estatal. Se busca el beneficio colectivo también, pero a través de una planificación central realizada por el Estado. El Estado controla. Entonces, en este aspecto, ustedes tienen más o menos un panorama para que lo puedan comparar con el examen que, bueno, les voy a dar la próxima clase para que ustedes puedan revisarlo. Bueno, espero que les haya servido esta clase y nos vemos la próxima.